Bienvenidos a la primera parte del capítulo 66 del Tratado de Fisiología Médica, Guyton Hall, edición número 14. En este capítulo 66, entonces, vamos a abordar lo que es la digestión y la absorción en el tubo digestivo. En esta primera parte vamos a ver la digestión de los diversos alimentos mediante hidrólisis, o sea, hidrólisis de hidrato de carbono, de grasas, de proteínas, y la digestión de hidratos de carbono, proteínas y grasas. Sin más que decir, empecemos con el video. Muy bien, entonces empezamos con la digestión de los alimentos mediante el proceso denominado hidrólisis. Pero, en primer lugar, tenemos que empezar sabiendo qué es hidrólisis y también qué es condensación, que es su proceso contrario. La hidrólisis no es más que la separación, la fragmentación. Con la hidrólisis conseguimos moléculas más pequeñas que justamente nos sirven en la digestión, porque nosotros queremos conseguir una molécula mucho más pequeña, lo más pequeña posible, para poder ser absorbida y utilizada como nutriente. En cambio, la condensación no, la condensación es el proceso por el cual mantiene unidas a las moléculas, o sea, moléculas más grandes. Esa es unión, separación y unión. Aquí vemos una condensación. ¿Por qué? ¿Cómo sé que es una condensación? Porque en primer lugar, esta R, o sea, cada R significa un monosacárido, ¿no? Esta R está unida a esta otra R de acá, o sea, un monosacárido unido a otro monosacárido. Como están unidos, eso se llama condensación. Pero vemos el agua acá. ¿De dónde salió esa agua? Lo que pasa es que para poder unirse un monosacárido con otro monosacárido, este monosacárido ha tenido que perder un hidroxilo y el monosacárido siguiente ha tenido que perder un hidrógeno. Cuando un monosacárido pierde un hidroxilo y el que le sigue un hidrógeno, los pierde, los elimina, entonces se van a juntar y se van a eliminar en forma de agua. Al eliminar estos, prácticamente es como una barrera, ¿no? Se elimina esta barrera y estos dos ya pueden unirse. Entonces, al eliminar esa barrera en forma de agua, porque hidroxilo más el hidrógeno, pues obviamente nos da 2H, que es el H2, y el oxígeno, H2O, es el agua, ¿no? Al eliminar esta barrera, estos ya se pueden unir. Se unen y ese proceso se le denomina condensación. Pero sin embargo, la enzima digestiva lo que hace es el proceso contrario, o sea, revierte esa reacción de condensación que se había producido al principio. ¿Por qué? Porque la condensación une y al unir, pues estamos aumentando el tamaño de la molécula. Y lo que queremos más bien es disminuir el tamaño de la molécula. Entonces, esta enzima digestiva revierte esa reacción, o sea, hace todo lo contrario a la condensación y todo lo contrario a la condensación se le denomina hidrólisis, o sea, la separación más bien. ¿Cómo lo consigue? Pues el agua que está aquí, esta agua, la divide nuevamente en hidroxilo e hidrógeno. Y este hidroxilo se lo devuelve a un monosacárido y este hidrógeno a otro monosacárido. Y así nuevamente se crea esa barrera, ¿no? Aquí vemos la barrera. Se crea esa barrera. Y al haber una barrera, obviamente se van a separar. Vemos como ya no están unidos. Este guión, está aquí, significa unión, en realidad. Estos de acá significan uniones. Cuando está el más, significa que están separados, ¿no? Entonces, aquí vemos como ya están separadas una molécula de otra, un monosacárido de otro. Y es lo que justamente queremos en el proceso de digestión, ¿no? Separar, convertir el alimento en moléculas lo más pequeñas posible, lo que se denomina los productos finales de la digestión. ¿Cuál es el producto final de la digestión? En el caso de hidratos de carbono, van a ser la glucosa, la fructosa, la galactosa. En el caso de las proteínas, van a ser aminoácidos, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, ese es el mecanismo de hidrólisis en la digestión. Bien, entonces ahora voy a borrar los dibujos para hablar de lo que es la hidrólisis de las proteínas. Entonces, en las proteínas va a ser el mismo proceso. Cada vez que veamos una molécula de agua, o sea, agua como tal, H2O, me refiero, vamos a estar ante una condensación. Sin embargo, cada vez que no veamos al agua y veamos más bien hidroxilo o hidrógeno, estamos ante una hidrólisis. O sea, están separados. Aquí están juntos. Entonces, siguiendo ese principio que les acabo de mencionar, aquí estamos ante una hidrólisis, aquí estamos ante una condensación, aquí estamos ante una
condensación también. Esa es una forma muy rápida de poder saber si estamos ante una condensación o una hidrólisis. Bien, en las proteínas, obviamente las proteínas están formadas por aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos. Y cuando se unen, o sea, cuando están unidos, aún no han sido digeridos, estos enlaces están así, ¿no? Están condensados, están unidos. Sin embargo, cuando eh, intervienen lo que son las enzimas digestivas, se le devuelve, ¿no? El hidroxilo y el hidrógeno para separarlos e irlos convirtiendo poco a poco en solamente aminoácidos. En el caso de las grasas, o bueno, las grasas neutras, también llamadas triglicéridos, están formadas por un núcleo de glicerol y tres ácidos grasos condensados. ¿Qué significa tres ácidos grasos condensados? Que se han eliminado tres moléculas de agua. ¿Por qué se han eliminado tres moléculas de agua? Bueno, recordemos de que para poder condensar, o sea, para poder unir, es necesario eliminar un hidroxilo y un hidrógeno y formar agua. En este caso son tres ácidos grasos condensados, así que han tenido que haber tres condensaciones, por lo tanto, tres moléculas de agua. En este caso, aquí han tenido que perderse tres moléculas de agua para poder hidrolizar las grasas. En este caso, hidrolizar un triglicérido. Muy bien, entonces, ese es el mecanismo de digestión por hidrólisis de los alimentos. Ahora vamos a ir pasando a cada uno de los procesos, ya vamos a hablar de la digestión de los hidratos de carbono, proteínas y grasas específicamente. Muy bien, entonces empezamos con lo que es la digestión de los hidratos de carbono. Caito nos menciona que la alimentación humana contiene tres fuentes importantes de hidratos de carbono, lo que es la sacarosa, la lactosa y los grandes polisacáridos. La sacarosa, también conocida como caña de azúcar, ¿no? La lactosa, pues obviamente la leche y los almidones, y los grandes polisacáridos como lo que son las papas, cereales. También hay otros tipos de hidratos de carbono que se ingieren pero en cantidades mucho menores, que son la amilosa, glucógeno, el ácido láctico, el alcohol, las dextrinas, las pectinas, el ácido pirúvico también. Pero los tres principales nada más son la sacarosa, la lactosa y los polisacáridos. Entonces, con eso vamos a empezar. Vamos a empezar con los almidones, que vienen a ser, pues, obviamente, lactosa, ¿no? En la boca, una vez que se produce la masticación, se libera saliva procedente de la glándula parótida principalmente. Esta saliva contiene una enzima que es la amilasa salival, que pues comienza a digerir estos almidones. Sin embargo, no, no permanece mucho tiempo dentro de la boca, pues el alimento no está durante horas, sino está por un periodo muy corto de tiempo y no le da el tiempo para poder hidrolizar totalmente estos almidones. No llega a hidrolizar los almidones más del 5%. Sin embargo, como ya está mezclada con los almidones por el proceso de la masticación, pues a medida que va pasando por el esófago y llega al estómago, esta amilasa salival sigue actuando, sigue hidrolizando. Y en el estómago se mantiene aproximadamente una hora ahí hasta que comienza la secreción gástrica y se anula el efecto de la amilasa salival. ¿Por qué se anula el efecto de la amilasa salival cuando está en el estómago? Por el simple hecho de que la amilasa salival no puede actuar con un pH muy ácido. Por debajo de 4 de pH, la amilasa salival no puede actuar. Entonces, ahí se inactiva. Pero sin embargo, ya ha pasado una hora más o menos que ha estado en el estómago, esta amilasa salival actuando y ha llegado a hidrolizar los almidones, a digerir los almidones hasta un 20 o 40%. Lo menciona Guyton, 20, 30, 40% logra digerir esta amilasa salival a los almidones. Luego sigue el proceso de la digestión, siguen avanzando los alimentos, pasa del estómago por el píloro, luego llega al duodeno intestino delgado. Ahí va a haber una amilasa, una secreción pancreática. Esa secreción pancreática contiene otra enzima, que es la amilasa pancreática, pero esta es mucho más potente, tan potente que es capaz de poder digerir, de hidrolizar todo el quimo que ha vaciado el estómago en el intestino en tan solo 15 a 30 minutos. Entonces, esta amilasa pancreática lo que ha producido es formar maltosa y polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa aproximadamente. Entonces, este alimento, antes de dejar completamente el duodeno y la primera porción del yeyuno, la amilasa pancreática ha logrado hidrolizar y digerir los alimentos en un 50 a 80%.
y los ha convertido ya a maltosa y a polímeros de 3 a 9 moléculas de glucosa aproximadamente. ¿Ya es necesario para poder absorberlos? Claro que no. Recordemos que no pueden haber de 3 a 9 moléculas de glucosa juntas, tiene que ser glucosa por glucosa, tiene que ser una sola, o galactosa o fructuosa. Entonces, ahí entran a tallar las enzimas de los enterocitos que se encuentran obviamente en el intestino delgado, se encuentran en las vellosidades del intestino delgado. Estos enterocitos contienen lactasa, sacarasa, maltasa y alfa-dextrinasa. Obviamente la lactasa lo que va a hacer es atacar a la lactosa, digerir la lactosa y la va a convertir en galactosa y en glucosa. La sacarasa va a actuar sobre la sacarosa y la va a convertir en fructosa y en glucosa. Esta línea no sé por qué Guyton la pone así, la verdad creo que se presta a confusiones, yo la pondría directamente hacia la glucosa para evitar confusión, porque aquí pareciera que puede ir para acá y también para acá, o sea, puede convertirse la lactosa en glucosa y en sacarosa, sin embargo no es así. La lactosa se convierte en galactosa y en glucosa. La sacarosa se convierte en fructosa y en glucosa. ¿Y qué va a hacer esta maltasa y esta alfa-dextrinasa del intestino? Convertir esta maltosa y los polímeros de glucosa en pequeñas moléculas de glucosa. Entonces ahí ya hemos llegado a los productos finales de la digestión, ¿no? Glucosa, galactosa y fructosa, listos para poder ser absorbidos por el intestino. Ya, estos ya se pueden usar como nutrientes. Es importante saber, antes de terminar con la digestión de los hidratos de carbono, una cosa muy importante. El 80% de los hidratos de carbono termina convirtiéndose en glucosa. Y la galactosa y la fructosa nos menciona Guyton que rara vez supera el 10%. Entonces, principalmente los hidratos de carbono, ¿en qué se hidrolizan? ¿En qué se convierten? En glucosa. Una última cosa que mencionarles aquí en hidratos de carbono es que la fruta, como por ejemplo la manzana, tienen un componente muy peculiar, que es la celulosa. Esta celulosa no se considera un alimento. ¿Por qué? Porque no hay enzima que es capaz de digerirla. Entonces, por lo tanto, no se considera un alimento la celulosa de las frutas, como la manzana, por ejemplo. Algunos vegetales también contienen celulosa. Entonces, la celulosa no se considera un alimento. ¿Por qué? Porque no puede ser aprovechado por el cuerpo, ya que no hay enzima capaz de poder digerir esta celulosa, no hay enzima capaz de hidrolizarla. Entonces, no se puede aprovechar. Muy bien, ahora vamos a continuar con lo que es la digestión de las proteínas. En primer lugar, sabemos que por el proceso de masticación, el bolo alimenticio llega, pasa de la boca por el esófago y llega al estómago. En el estómago vamos a tener, bueno, muchos tipos de células, que eso se ve más que todo en histología, pero aquí lo que nos interesa para fisiología son dos. Las células parietales o oxínticas y las células principales. Las células parietales oxínticas lo que van a hacer es secretar lo que es el ácido clorhídrico. Y las células principales lo que van a secretar es el pepsinógeno. ¿Qué es el pepsinógeno? Viene a ser la forma inactiva de la pepsina. ¿Cuándo se convierte este pepsinógeno a pepsina? Cuando se encuentra con un medio ácido, ¿no? Justamente el medio ácido del estómago. El estómago tiene un pH de 2 a 3, lo cual lo hace viable para que la pepsina pueda actuar de manera eficaz. Sin embargo, les había mencionado que tenemos unas células parietales oxínticas que secretan ácido clorhídrico. Este ácido clorhídrico tiene aproximadamente un pH de 0,8, lo cual es un pH demasiado ácido. Sin embargo, así como tenemos células oxínticas, también tenemos células no oxínticas, que obviamente no van a secretar, van a tratar de neutralizar, mejor dicho, esta acidez del ácido clorhídrico. Y pues al combinarse la secreción de las células parietales oxínticas con las células no oxínticas, vamos a poner células no oxínticas, tenemos como resultado un pH un poquito más alto, ¿no? De 2 a 3, de 2 a 3, que es el pH normal del estómago, ¿no? Y con este pH, como le repito, esta pepsina puede actuar de manera eficaz para poder comenzar con el proceso de digestión de las proteínas, ¿no? Entonces, estas proteínas, por acción de la pepsina, que es el pepsinógeno activado, que secretaron las células principales, van a convertir estas proteínas en proteosas,
en peptonas y en polipéptidos. Esos polipéptidos obviamente de un tamaño grande aún, ¿no? Ya a medida que va avanzando la digestión, cada vez se van siendo más pequeños hasta terminar en aminoácidos. Pero ahorita solamente estamos en el estómago. Entonces, esta pepsina lo que hace es atacar el colágeno de las proteínas para poderlas, obviamente, dividir y que queden en polipéptidos, ¿no? Pero, ¿por qué esta pepsina es importante hacer énfasis en esto? En que, pues, ataca el colágeno. También vamos a ver cómo la elastasa ataca la elastina. Entonces, fibras colágenas, fibras elásticas vienen a ser tejido conjuntivo, tejido conectivo también se denomina. Y como su mismo nombre lo dice, tejido conectivo sirve para conectar. Si nosotros lo que queremos es más bien desconectar todo, ¿no? O sea, disgregar esos alimentos para pues tener los productos finales de digestión. En este caso de las proteínas deberían ser productos finales los aminoácidos. Para eso es que estas enzimas atacan al tejido conectivo, para de cierto modo desconectarse, podría decir, ¿no? ¿Dónde encontramos colágeno, por ejemplo? En las carnes. Entonces, esta pepsina ataca el colágeno de las carnes y pues comienza el proceso de digestión, comienza a disgregar esas carnes. Este colágeno viene a ser como un tejido estructural. Aquí llamamos este tejido estructural, por ejemplo, en una casa, ¿cuál vendría a ser el tejido estructural de una casa? Vendrían a ser las columnas. Se dibujar acá dos columnas. Si nosotros queremos derribar esa casa, pues atacamos las columnas. Y si destruimos las columnas, pues la casa se viene abajo. Se fragmenta y se viene abajo. ¿Y cuál viene a ser el componente estructural de las proteínas? En este caso, de las carnes, por ejemplo, el colágeno. Entonces vendrían a ser como las columnas de las carnes. Entonces, esta pepsina ataca este colágeno para poder de cierta forma fragmentar esas carnes, ¿no? Está de más decir que, por ejemplo, personas que carecen de actividad peptídica, pues obviamente van a tener un déficit para poder digerir las carnes, ¿no? Porque pues no van a poder atacar este componente estructural que es el colágeno y tampoco van a poder disgregar esas carnes para pues seguir con el proceso de digestión. Entonces, eso en cuanto a la digestión de las proteínas en el estómago. Ahora seguimos avanzando por el píloro y llegamos a lo que es el duodeno y el yeyuno. Muy bien, entonces ahora nos encontramos a nivel de duodeno y yeyuno, ¿no? Que hemos dibujado el duodeno, primera, segunda, tercera porción y cuarta porción del duodeno. Nos vamos a enfatizar en la segunda porción del duodeno. ¿Por qué? Porque el páncreas, pues, vierte sus enzimas en esta segunda porción del duodeno a través de la ampolla de Vater, ¿no? Es donde llega el conducto pancreático principal. Entonces, ¿cuáles van a ser esas secreciones pancreáticas? La tripsina, la quimiotripsina, la carboxipolipeptidasa y la elastasa. Estas cuatro nos van a ayudar a seguir con el proceso de digestión de las proteínas, ¿no? Entonces, la pepsina nos había dejado polipéptidos, pero estos polipéptidos eran aún bastante grandes. Entonces, la tripsina y la quimiotripsina nos va a ayudar a poder dividir esos polipéptidos, o sea, segmentarlos y convertirlos en polipéptidos mucho más pequeños, ¿no? Por ejemplo, dipéptidos, tripéptidos, ya polipéptidos mucho más chiquitos, ¿no? Porque estos de acá eran aún muy grandes. La pepsina había empezado el proceso de digestión de las proteínas y nos había dejado polipéptidos, pero eran aún de gran tamaño, ¿no? Ya la tripsina y la quimiotripsina ya nos dan polipéptidos mucho más pequeños, llámese tripéptidos o dipéptidos, por ejemplo. Luego tenemos a la carboxipolipeptidasa. Esta se encarga de atacar lo que es el extremo carboxilo de los aminoácidos y va a ir liberándolos uno a uno, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener como resultado aminoácidos. Entonces, y aquí comenzamos a ver ya aminoácidos, que justamente es lo que necesitamos, pero todavía hay polipéptidos. Entonces, esos polipéptidos aún tienen que ser digeridos. Luego tenemos a la elastasa. La elastasa se encarga de atacar lo que es la elastina de las carnes. Esta elastina viene a ser también un componente estructural, ¿no? Fibras colágenas, fibras elásticas, ¿no? Ahí tenemos la elastina. Entonces, esta elastasa ataca la elastina para igual poder atacar la estructura, el componente estructural de las carnes y así poder disgregarlas con el fin de poder obtener cada vez moléculas mucho más pequeñas. Muy bien, entonces hasta aquí en la luz del duodeno y ayuno, en su luz encontramos dipéptidos, tripéptidos, o sea, polipéptidos pequeños y aminoácidos, ¿no? Aminoácidos resultantes de la acción de la carboxipolipeptidasa. Bien, pero aún encontramos dipéptidos y tripéptidos que tienen que ser convertidos a aminoácidos. Estos pasan de manera fácil la membrana de las microvellosidades del enterocito. Entonces aquí tenemos un enterocito, estos tripéptidos y dipéptidos pasan dentro del enterocito, entran al enterocito, y en el enterocito hay peptidasas de tipo aminopeptidasas y dipeptidasas, que por si acaso es dipeptidasas. Bien,
Estas aminopeptidasas y dipeptidasas se van a encargar de convertir estos tripéptidos y dipéptidos en aminoácidos simples. Y aquí recién se termina lo que es la digestión de las proteínas. ¿Por qué? Porque ya llegamos a los productos finales de digestión de proteínas que son los aminoácidos. Es necesario que se conviertan estos dipéptidos y tripéptidos a aminoácidos simples porque nos menciona Guyton que la absorción de polipéptidos puede provocar reacciones alérgicas graves. Entonces hasta ahí hemos terminado con todo lo que es digestión de proteínas. Ahora vamos a ver lo que es la digestión de las grasas. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la digestión de las grasas. Tenemos que saber en primer lugar cuáles son las grasas que están implicadas en nuestra dieta día a día. Y son las grasas neutras. En su mayoría son las grasas neutras, o también denominadas triglicéridos. Pero no solamente son triglicéridos, también tenemos colesterol, fosfolípidos y esteres de colesterol. Ahora, es importante saber que el colesterol no es una grasa en sí, se podría decir, porque es un esterol carente de ácidos grasos, o sea, no tiene ácidos grasos, pero se considera como parte de las grasas porque pues tiene un metabolismo similar y también tiene características similares, entonces se le considera como parte de la grasa. Sin embargo, es importante saber que el colesterol no tiene ácidos grasos. Bien, una vez dicho eso, entonces empezamos ya con la digestión de las grasas en sí. Empezamos en la boca. En la boca hay una lipasa lingual. Ahora hablamos de lipasa porque es digestión de grasas, ¿no? O sea, se podría asociar a lípidos. Entonces, lipasa de lípidos. No solamente vamos a tener lipasa lingual, ¿no? Vamos a tener también lipasa pancreática, lipasa intestinal, pero en la boca vamos a tener la lipasa lingual, que digiere hasta 10% de todos los triglicéridos. Luego llega al estómago y pasa al duodeno. En el duodeno, si recuerdan el gráfico que les hice anteriormente, tenemos acá el estómago y aquí tenemos el duodeno. Entonces, primera, segunda porción. En la segunda porción del duodeno no solamente llega el conducto pancreático principal a la polla de váter, sino también hay otro conducto, que es el conducto colédoco. Este conducto colédoco se une al conducto pancreático principal y ambos ingresan a la segunda porción del duodeno a través de la ampolla de váter, ¿no? Entonces, este conducto colédoco se encarga de traer la bilis que ha sido formada en el hígado y almacenada en la vesícula biliar, ¿no? Entonces, esta bilis ingresa al duodeno y va a aportarnos a lo que es la digestión de las grasas. ¿Cómo? En primer lugar, esta bilis va a tener dos componentes principales: las sales biliares y la lecitina. Vamos a enfocarnos ahorita en la lecitina. ¿Qué es la lecitina? Es un componente que va a tener un extremo liposoluble y un extremo hidrosoluble. Entonces, acá tenemos un glóbulo de grasa, por ejemplo. Ese extremo liposoluble se va a unir al glóbulo de grasa porque no tiene ningún problema, ¿no? Porque lípidos con lípidos no hay ningún problema, ¿no? Agua y aceite no se podrían unir, por eso es que el extremo hidrosoluble no se puede unir al glóbulo de grasa. Agua y aceite se repelen, ¿no? No se pueden unir, no se llevan bien. Bien, entonces, quien sí ingresa es el extremo liposoluble de esta lecitina. Entonces, aquí tenemos el glóbulo de grasa, sigue ingresando el extremo liposoluble y acá tenemos el extremo hidrosoluble. El extremo liposoluble ingresa y se combina obviamente con el glóbulo de grasa, pero el extremo hidrosoluble no. El extremo hidrosoluble está entrando prácticamente a la fuerza jalado por el extremo liposoluble y este extremo hidrosoluble, como no se lleva con la grasa, lo que va a hacer es prácticamente intentar repeler a la grasa que tiene a su costado. Ese intento de fuerza que trata de hacer para poder quitarlo, porque el agua y el aceite, como les comento, no se llevan bien, entonces produce que se disminuya la tensión superficial. Entonces, esta lecitina produce una disminución de la tensión superficial, que se podría traducir como que debilita el glóbulo de grasa. Todas las grasas aquí estaban juntas, estaban bien unidas. Sin embargo, al entrar esta lecitina con ese extremo hidrosoluble aquí, va a producir prácticamente una separación de esas uniones entre grasa y grasa, ¿no? Porque ya tenemos agua de por medio. Entonces, lo que va a producir es una disminución de la tensión superficial. O sea, debilita el glóbulo de grasa. ¿Y para qué lo debilita? Porque en el duodeno obviamente hay movimientos, ¿no?
movimiento del propio tracto gastrointestinal que se denomina agitación. Si ya está debilitado el glóbulo de grasa y aún así lo agitamos, lo movemos, pues se termina por fragmentar este glóbulo, ¿no? Por más que haya agitación, pero si no hay acción de la lecitina de la bilis, no se va a poder fragmentar, porque la tensión superficial va a seguir intacta. Sin embargo, para eso nos sirve esta lecitina, para disminuir la tensión superficial. Y al fragmentarlo gracias a la agitación, disminuyen el tamaño de los glóbulos. Entonces, de este glóbulo grande nos van a salir glóbulos chiquitos, grasas chiquitas, pelotitas de grasas pequeñas. Nos dice Guyton que estas moléculas de grasa pequeñitas miden 1 micra aproximadamente. Estos glóbulos de grasa chiquititos se le denomina grasa emulsionada y es el resultado de la bilis más la agitación. Muy bien, entonces hemos borrado todos los dibujos para poder explicar lo siguiente, ¿no? Entonces acá tenemos un glóbulo de grasa grande, bastantes glóbulos chiquitos de grasa, que es la grasa emulsionada, y también por acá vamos a hacer un esquema el mismo esquema que les había hecho anteriormente, para recordar nada más. Y tenemos el estómago, el píloro, duodeno, ¿no? Acá continúa el duodeno. Entonces, segunda porción del duodeno, no solamente el conducto colédoco desemboca en la ampolla bata, sino también se une al conducto pancreático principal, ¿no? Por acá más o menos está el páncreas. Entonces, el páncreas va a secretar una enzima que es la lipasa pancreática. Esta lipasa pancreática se encarga de digerir las grasas. Es una lipasa muy potente. Como les había dicho al principio, tenemos tres tipos de lipasa: la lipasa lingual, la pancreática y la lipasa intestinal. Ahorita estamos en la lipasa pancreática. Entonces, esta lipasa pancreática, ¿qué pasaría si actuara en el glóbulo de grasa grande? Pues viene la lipasa pancreática, baña todo este glóbulo de grasa y lo digiere, por supuesto que sí, pero solamente la superficie. No va a lograr penetrar hasta el centro del glóbulo, por lo que toda esta parte de acá no va a ser digerida. Entonces, esta grasa no va a ser digerida, solamente la superficie. ¿Qué pasa aquí? Aquí sí va a llegar a ser digerida en la grasa emulsionada, sí. ¿Por qué? Porque son moléculas mucho más pequeñas y la lipasa pancreática pues logra penetrar en todo el glóbulo de grasa, en todo el glóbulo ese pequeñito de grasa que es la grasa emulsionada, ¿no? ¿Por qué? Porque el centro viene a estar mucho más cerca acá de la superficie, entonces es más fácil que llegue la lipasa pancreática a todo el glóbulo. En este caso, no. ¿Por qué? Porque el centro está muy alejado de la superficie. Entonces, la lipasa pancreática penetra en la superficie, pero no logra penetrar en todo el glóbulo de grasa. Entonces, para eso es necesario la grasa emulsionada. Nos menciona Guyton que la superficie de la grasa emulsionada es de 1000 veces la superficie de la grasa no emulsionada. ¿Cómo así 1000 veces? Pues acá tenemos, si nosotros ponemos un glóbulo de grasa acá y acá ponemos glóbulos chiquitos de grasa, todos los glóbulos de grasa que puedan entrar en este glóbulo de grasa grande, pues si medimos el área de acá, va a ser mucho menor que si sumamos todas las áreas de los glóbulos chiquitos que han salido de, de este glóbulo de grasa grande, ¿no? Entonces, la superficie, la suma de la superficie de todos los glóbulos de grasa emulsionada es mucho mayor que la superficie del glóbulo de grasa grande. Aumenta en 1000 veces, nos menciona Guyton, la superficie de la grasa. Entonces, pues, mucho más superficie, pues puede actuar mejor la lipasa pancreática. Para eso nos sirve esta emulsión de la grasa. Entonces, la grasa emulsionada es atacada por la lipasa pancreática para ser digerida y aquí ya la convierte en ácidos grasos y 2 monoglicéridos, que justamente es el producto final de la digestión de las grasas, ¿no? Aquí vemos productos finales de la digestión de las grasas. Pero entonces ya llegamos a los productos finales de la digestión de grasas. ¿Para qué nos sirve entonces la lipasa intestinal? Bueno, como dice aquí, pues en la mayoría de casos no es necesaria. ¿Por qué? Porque la lipasa pancreática es tan potente que en un minuto puede digerir todos los triglicéridos que encuentra. Sin embargo, puede que se le escapen algunos y aquí entra a tallar la lipasa intestinal, pues digiriendo pues las pocas grasas que se le ha escapado a esta lipasa pancreática. Ahora, ¿en qué otros casos podría tomar importancia esta lipasa intestinal?
pues por ejemplo en una insuficiencia pancreática, que no se secrete lo suficiente lipasa pancreática o que no se secrete nada de lipasa pancreática, pues la lipasa intestinal trataría de suplir la función de la lipasa pancreática, ¿no? Pero en condiciones normales la principal sería la lipasa pancreática. Entonces, ahí tenemos los productos finales de la digestión de las grasas. Muy bien, antes de pasar a lo que es la formación de las micelas, es necesario hacer énfasis en los productos finales de digestión de cada uno de los alimentos hablados anteriormente. Entonces, la digestión de los hidratos de carbono, sus productos finales van a ser glucosa, galactosa y fructosa. De las proteínas, sus productos finales van a ser los aminoácidos. Y de las grasas que le acabamos de hablar ahorita, van a ser los ácidos grasos y los monoglicéridos. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo que es la formación de las micelas. Ahora, ¿para qué se forman las micelas? En primer lugar, tenemos que decir de que la hidrólisis de los triglicéridos, lo que acabamos de ver hace un momento, es reversible. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros dejamos a estos monoglicéridos y estos ácidos grasos solos ahí y se encuentran con grasas circundantes, se van a volver a unir y el proceso de digestión se va a revertir. O sea, quiere decir que al final la digestión no nos habrá servido de nada, porque vuelven a unirse, vuelven a formarse moléculas más grandes, o sea, el proceso, todo el mismo proceso, pero al inverso. Para evitar esto, se forman micelas. Vamos a ver cómo se forman las micelas. Recordemos que la bilis, que pues, nos ayudaba para la digestión de las grasas, tiene dos componentes. La lecitina, que ya vimos hace un momento cómo actuaba la lecitina, y las sales biliares, que son las que van a actuar ahorita. Las sales biliares van a tener dos componentes, un núcleo lipídico y también en la periferia un grupo polar, que es hidrosoluble. Estos son los grupos polares hidrosolubles. ¿Para qué nos sirve esta conformación de las micelas formadas por las sales biliares? Para que encapsulen estos ácidos grasos. Por ejemplo, acá tenemos un ácido graso y lo va a encapsular dentro de este núcleo lipídico. Aquí está el ácido graso. Una vez que lo encapsula, estos grupos polares de afuera impiden de que grasas, vamos a poner una grasa por acá, para que esta grasa de acá no pueda unirse al ácido graso y revierta el proceso de digestión. ¿Por qué? Porque esta grasa y el agua, porque esto es hidrosoluble, no se llevan, entonces se repelen. Al tener este blindaje prácticamente de agua, separamos, evitamos que las grasas circundantes se unan a los ácidos grasos o monoglicéridos. Y yo pues tengo un ejemplo ácido graso, pues puede ser monoglicérido también, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta formación de las micelas. Este grupo de acá es la micela formada a partir de las sales biliares. Entonces, las sales biliares, ¿cómo están formadas? Por un núcleo liposoluble y por grupos polares hidrosolubles que los vemos acá. El núcleo liposoluble es el que va a albergar al ácido graso y al monoglicérido, y los hidrosolubles son los que van a prácticamente a blindar a ese ácido graso o monoglicérido que está encapsulado dentro de la micela. Todo este complejo se denomina micela. Ahora, no solamente sirve para poder evitar que se revierta la digestión, sino también para transportar. Nos dice Guyton que actúa como un medio de transbordador. ¿Qué significa que actúe como medio transbordador? Resulta de que estos ácidos grasos y monoglicéridos de forma libre son insolubles al borde en cepillo de las células epiteliales intestinales y necesitan de un transportador para poder pasar este borde en cepillo y poder entrar, obviamente, a la célula epitelial intestinal. Y ese transportador es la micela. La micela viene y ayuda a este ácido graso a pasar. Pero cabe recalcar una cosa aquí. No quiere decir que la micela pase con todo y ácido graso. Simplemente viene, lo hace pasar entre el ácido graso y la micela no pasa. La micela se regresa a recoger otro ácido graso y volver hacia el mismo proceso. Deja otro ácido graso y se regresa. Y así actúa como un transporte. Y así millones de micelas actúan como transportadores de estos productos finales de digestión de las grasas. Muy bien, entonces ya sabemos para qué sirven las micelas. Ahora vamos a ver la absorción del colesterol y fosfolípido ya para terminar con esta parte de grasas, ¿no? Entonces tenemos que la grasa no solamente son triglicéridos, no solamente son grasas neutras, sino también tenemos colesterol y fosfolípidos. La hidrolasa se encarga de poder digerir los esteres de colesterol
y la fosfolipasa A2 se va a encargar de digerir los fosfolípidos. Y una vez digeridos, entonces ahí nuevamente actúan estas micelas con el mismo proceso, encapsularlos y transportarlos, el mismo proceso que hemos explicado anteriormente. Muy bien, entonces con esto hemos terminado esta primera parte del capítulo 66. Espero les haya gustado el video y lo más importante que hayan entendido. No olviden dejar su like y suscribirse al canal y nos vemos en la segunda parte y en un próximo video.